El Mar Negro, oscuro y enigmático, guardaba secretos que la mayoría de la humanidad prefería dejar en su letargo. Los buzos de Novorossiysk, en Rusia, estaban acostumbrados a explorar sus profundidades, pero lo que descubrieron esa fría mañana cambió sus vidas para siempre. Durante una inmersión rutinaria, los buzos detectaron un objeto inusual en el lecho marino. Inicialmente, la sospecha de una mina de la Gran Guerra los llenó de tensión, pero al acercarse, se dieron cuenta de que estaban frente a algo mucho más intrigante: una escotilla meticulosamente elaborada. La escotilla, redonda y bien conservada, yacía en una plataforma de arena como un portal olvidado hacia lo desconocido. Los buzos intercambiaron miradas inquietas mientras se preguntaban qué secreto albergaba ese misterioso objeto bajo las aguas del Mar Negro. El equipo, equipado con linternas, se aproximó lentamente a la escotilla. Podían ver inscripciones grabadas en su superficie, caracteres que parecían antiguos y misteriosos. Las preguntas resonaron en sus mentes. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Qué propósito podría tener una estructura tan elaborada en el fondo del mar? A medida que los buzos examinaban más de cerca la escotilla, comenzaron a notar detalles más inquietantes. Grabados en la estructura, había símbolos que evocaban imágenes de criaturas marinas monstruosas y paisajes submarinos surrealistas. La sensación de estar ante algo más allá de su comprensión aumentó, pero la curiosidad empujó al equipo a abrir la escotilla. Con un giro lento, la escotilla reveló un oscuro pasillo que se extendía hacia el interior. La oscuridad devoró la luz de sus linternas, creando una sensación de inquietud en el equipo. A pesar de la incertidumbre, un impulso desconocido los llevó a aventurarse más allá de la escotilla. A medida que avanzaban por el pasillo, una extraña presión en el ambiente se hizo evidente. El sonido del agua golpeando la estructura se transformó en un susurro inquietante. Cada paso resonaba en el túnel, creando una sinfonía perturbadora que parecía susurrar secretos ocultos desde tiempos inmemoriales. De repente, el pasillo se abrió en una cámara vasta y oscura. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y grabados, iluminados por una luz tenue que provenía de fuentes invisibles. En el centro de la cámara, un pedestal sostenía un objeto que irradiaba una energía antigua. Los buzos, cautivados por la presencia del objeto, se acercaron. Era un artefacto antiguo, cubierto de símbolos en una lengua que ninguno de ellos reconocía. Mientras lo observaban, una voz resonó en sus mentes, una voz que no estaba allí, pero que susurraba palabras indescifrables. La cámara vibraba con una presencia inexplicable, mientras los buzos intentaban descifrar la conexión entre el artefacto y la escotilla en el lecho marino. Sin embargo, la respuesta estaba más allá de su comprensión, oculta en las profundidades de la historia que yacía ante ellos. La cámara subacuática resonaba con una energía ancestral. Encontraron cámaras y pasadizos tan oscuros invitando al temor submarino. Figuras retorcidas de sombras en las paredes de cada cámara eran apenas visibles, que de un momento a otro comenzaron a transformarse, tomando forma física de criaturas de pesadilla. La cámara submarina se convirtió en un laberinto de angustia, mientras los buzos intentaban escapar de las criaturas que los perseguían incansablemente. Cada cámara que exploraban parecía una extensión de un mundo olvidado, donde las inscripciones en las paredes cobraban vida y las sombras se movían con una voluntad propia. Las criaturas, seres etéreos que desafiaban toda explicación, avanzaban con una determinación escalofriante. Los buzos, desesperados por liberarse de la pesadilla que se desplegaba ante ellos, se separaron en el caos de las cámaras oscuras. Sin embargo, una fuerza invisible los absorbía, atrapándolos en un destino inevitable. La voz susurrante se intensificó, llenando sus mentes con una cacofonía de lenguajes ancestrales. Intentaron taparse los oídos, pero era inútil. Las palabras retorcidas los aturdían, desorientándolos y debilitando su resistencia. Uno a uno, los buzos cayeron víctimas de las criaturas que los perseguían. En el frenesí de la persecución, las criaturas comenzaron a invocar una presencia más allá del entendimiento humano. La cámara pareció distorsionarse y los buzos fueron testigos de visiones fugaces, tierras desconocidas, ciudades sumergidas y criaturas que desafiaban toda lógica. La realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Intentaron liberarse,
pero la fuerza invisible los mantenía atrapados en su desesperación. Las criaturas se movían frenéticamente, como si estuvieran desatando una tormenta ancestral que estaba más allá de su comprensión. El artefacto en el pedestal irradiaba una luz más intensa, alimentando la caótica danza de sombras. La voz susurrante resonó con claridad, pronunciando palabras que desgarraban la realidad misma. Los buzos, abrumados por la experiencia, sintieron que algo se desgarraba en su interior. Las visiones caóticas llenaron sus mentes, una amalgama de imágenes imposibles que desafiaban toda explicación lógica. A medida que las criaturas los acorralaban, los buzos se arrinconaron en una esquina de la cámara. Atemorizados y con el oxígeno de sus tanques casi agotado, realizaron un último intento de escape. Al intentar comunicarse con la superficie, descubrieron que sus radios estaban sumidas en el silencio. El servicio Safe City, encargado de supervisar sus inmersiones, no respondía. Varados en la inmensidad del océano, los buzos se dieron cuenta de que habían cruzado un umbral inexplicable. Sin explicación ni retorno, quedaron atrapados en las profundidades, sus vidas marcadas por el misterio y la tragedia de un encuentro con lo indescriptible en las sombras olvidadas del Mar Negro. La cámara, ahora envuelta en una oscuridad opresiva, parecía tener vida propia. Los buzos, incapaces de comprender la magnitud de lo que habían liberado, se enfrentaron a un destino incierto en las profundidades sin fin del océano, donde sus lamentos resonarían en el abismo del tiempo. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.